Justino mártir. Este nació en el año 100 y viene de padres paganos, en Flavia Navia, que de hecho ahora la conocemos como Nablus, y en la Biblia está escrita como Siquem. Claro, Justino mártir nació en Tierra Santa, pero también murió martirizado en Roma en el año 165 después de Cristo. De hecho, este fue uno de los primeros apologistas dentro del mundo greco-romano. Su defensa de la fe le costó la vida junto con sus estudiantes. Justino fue un ávido buscador de la verdad, es decir, Justino quería saber la verdad. Y esto empezó por diferentes escuelas de la filosofía griega, como es el estoicismo, los peripatéticos y el pitagorismo. De hecho, los hechos de su vida se conocen principalmente por sus escritos. Él se dominaba a sí mismo un samaritano, pero su padre y abuelo claramente eran indudablemente griegos o romanos, solo criado en costumbres paganas. Justino estudió filosofía diligentemente, se convirtió al cristianismo y dedicó entonces su vida a enseñar lo que consideraba verdadera filosofía, porque Justino al cristianismo le llamaba la verdad o la verdadera filosofía. Vistiendo todavía de la toga como de un filósofo, esto era para mostrar que había obtenido la verdad. Probablemente viajó mucho, pero finalmente se asentó en Roma como maestro cristiano. De hecho, la filosofía platónica lo atrajo más y tuvo influencia sobre él a lo largo de su vida. Pero solamente la fe cristiana pudo satisfacer a este hombre y se convirtió probablemente en Éfeso. Dedicó su vida a la defensa de la fe cristiana y viajó de país en país vestido de filósofo griego, mostrando la verdadera filosofía. Como filósofo y con una idea clara sobre cómo se entrecruzan la fe y la razón de Jesús, empezó su ministerio en la ciudad de Éfeso alrededor del año 132. Como ya hemos dicho, Justino continuó vistiendo su manto de filósofo, buscando reconciliar la fe con la razón, y fruto de ello escribió una de las 3 obras que de él se conocen, titulada El diálogo con Trifón. De hecho, la obra ya mencionada resultó a partir de la conversación que un día sostuvo con un rabino judío sobre la verdadera interpretación de las escrituras. De este encuentro resultó el tema sobre el pueblo judío y su lugar en su historia, y luego sobre Jesús y si este era el Mesías prometido. El diálogo fue compuesto probablemente en Éfeso durante la rebelión judía de Bar Jokba, que es en el año 132 al 135. Justino después se mudó a Roma, donde se estableció y fundó una escuela de filosofía y participó en debates con no cristianos, judíos y herejes. Redactó también audazmente la defensa de la fe, conocida como la primera apología, publicada en el año 155, y esta fue dirigida al emperador Antonio Pío. En este argumento, que fue a favor de los cristianos, desmintiendo las acusaciones en contra de los cristianos que se le hacían, inculpaciones falsas. Estas se le atribuían a los cristianos y a su religión por su manera de pensar, y que esta era perversa y que supuestamente era dañina para el imperio romano. Sin embargo, Justino mártir afirmó que Jesús y el Evangelio no eran una amenaza en contra del imperio, sino al contrario, era un elemento útil de buen orden y por lo mismo debía ser tratado como una religión legal. Asimismo, Justino presentó al cristianismo como una religión superior a la pagana, pues mostraba el cumplimiento de las profecías dadas por los judíos en Cristo. Afirmó también que el paganismo era tan solo una imitación de lo que era verdaderamente real, es decir, el Señor Jesús, la cristiandad. Además podemos ver esto que en la tercera parte de la apología, Justino terminó haciendo una breve descripción de la forma como el cristianismo celebra tanto sus sacramentos dados por el Señor Jesucristo, que sería la Santa Cena y el bautismo. Como hemos dicho, Justino relacionó mucho lo que es la fe y la razón. Para Justino, la existencia de un Dios trascendente e inmutable era absolutamente innegable. Expuso su fe en Jesús y también la armonizó con la razón, al mismo tiempo que arguyó que Jesucristo fue la manifestación verdadera, el Logos, la divinidad encarnada. Es interesante notar que Justino presenta la fe cristiana como una fe racional y el Logos o palabra como el ser encarnado que vino a enseñar a la humanidad la verdad. Y esto que vino a enseñar la verdad fue para rescatar o redimir a las personas
del poder de los demonios. Por su dedicación y su esmero, Justino Mártir es reconocido como el primer apologista cristiano en la historia de la Iglesia. Al hacer uso tanto de la razón para poder defender así la fe, también estableció las bases para poder desarrollar la teología histórica, ya que expuso la idea del plan divino de la salvación a lo largo de los tiempos y cuyo fin será para la gloria de Dios. Deseo leerte un abstracto de una de sus apologías. Dice así: a cuantos se convenzan y tienen fe de que son verdaderas estas cosas que a nosotros enseñamos y decimos y prometemos, poder vivir conforme a ellas, se les instruye ante todo para que oren y pidan. Con ayunos, perdona a Dios de sus pecados anteriormente cometidos, y nosotros oramos y ayunamos juntamente con ellos. Luego los conducimos a un sitio donde hay agua, y por el mismo modo de regeneración con nosotros fuimos también regenerados. Son regenerados ellos, pues entonces toman en el agua el baño en el nombre de Dios, Padre y soberano del universo y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. Este baño se llama iluminación para dar a entender que son iluminados los que aprenden estas cosas. Después de así lavado, es decir, bautizado, el que ha creído y se ha adherido a nosotros, le llevamos a lo que se llaman hermanos, allí donde están reunidos, con el fin de elevar fervorosamente oraciones en común por nosotros mismos, porque el que acaba de ser iluminado y todos los otros esparcidos por todo el mundo, terminamos las oraciones, nos damos mutuamente el ósculo de la paz. Luego, al que presida a los hermanos se les ofrece pan y un vaso de agua y vino, y tomándolos tributa alabanzas y gloria al Padre del universo por el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo, y pronuncia una larga acción de gracias por habernos concedido esos dones que de Él nos vienen. Cuando el presidente ha terminado las oraciones y la acción de gracias, todo el pueblo presente aclama diciendo amén, amén, en hebreo. Quiere decir así sea. Y una vez que el presidente ha dado gracias y ha aclamado, todo el pueblo, lo que entre nosotros se llama diáconos, dan cada uno de los asistentes parte del pan y del vino y del agua, y lo llevan a los ausentes. Y este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, de la que nadie es lícito participar sino al que cree, porque se nos ha enseñado que es la carne y la sangre del mismo Jesús encarnado. Por cierto, que también esto, por remedio, enseñaron los perversos demonios que se hicieron en los misterios de Mitra. Y bueno, además existe un informe auténtico sobre su muerte. Finalmente Justino se negó a renunciar a su fe, sino perseveró en su fe y fue condenado a morir decapitado junto con sus 6 estudiantes. De acuerdo con los escritos de Tasiano, que fue un discípulo suyo, fue condenado por confesar su fe antes de morir, diciendo: si somos castigados por nuestro Señor Jesucristo, esperamos ser salvos. Desde entonces, Justino ha sido llamado mártir.